El ataque de $5.000 millones de Ucrania rompe las defensas de Moscú. La división de misiles colapsa en horas. Hoy, Ucrania realiza una campaña única y coordinada que perfora el escudo aéreo de Moscú, paraliza su red de combustible, aplasta una división de misiles y fractura la flota del Mar Negro, infligiendo unos $5.000 millones en pérdidas rusas en buques, aviones, centros de misiles y depósitos de combustible. La operación sigue un hilo estratégico: cegar las defensas rusas, aislar sus líneas de suministro, luego golpear los sistemas de comando que les permiten luchar. Para entender cómo se desarrolló esto, la historia comienza en el momento en que Ucrania obligó a parpadear a la red protectora de Moscú. A las 2:17 de la mañana, dentro de los aeródromos ocultos de Kiev, la noche mantenía una tensa calma. Sin previo aviso, drones ucranianos de largo alcance, con un costo de entre $20 y $50.000, se alzaron en la oscuridad. Segundos después, cohetes HIMARS de $160.000 y misiles Storm Shadow de $1.200.000 se dispararon en un patrón coordinado. No fue un solo ataque, sino una salva de apertura en capas dirigida a la zona de amortiguamiento de Belgorod, el escudo exterior que protege a Moscú. En 9 segundos, los operadores de defensa aérea rusa entraron en crisis. Mientras las tripulaciones de radar se apresuraban, los drones ucranianos descendieron a menos de 150 pies, rozando las copas de los árboles y los lechos de los ríos al cruzar la frontera. En el mismo instante, misiles ATACMS de $1 millón fijaron estaciones de radar rusas cerca de Belgorod. Fuentes ucranianas afirmaron que, en segundos, los sistemas de alerta temprana fueron aniquilados en una serie de destellos violentos. Con la cortina de radar desgarrada, las fuerzas terrestres ucranianas avanzaron. 6 tanques Leopard 2, valorados en unos $10 millones cada uno, avanzaron junto a los Challenger 2 de $8.5 millones, atravesando cercas rotas a más de 40 millas por hora. Sus cañones de 120 milímetros golpearon búnkeres y camiones de combustible. Un proyectil de Leopard detonó un puesto de mando ruso tan intensamente que la bola de fuego iluminó el campo. Detrás del blindaje, la infantería motorizada ucraniana avanzaba bajo una bruma de polvo y llamas, plantando minas antitanque de $500 en puntos clave. Cuando los tanques rusos T-72 intentaron un contraataque, el vehículo líder activó una mina y detuvo la formación. Momentos después, equipos en el y Javelin emboscaron desde ambos flancos. Para la mañana, la estación ferroviaria de Belgorod ardía en columnas de humo negro. Se había asegurado una brecha, y Ucrania ahora controlaba el corredor de apertura hacia Moscú. Con el colapso de las defensas de Belgorod, las fuerzas ucranianas expandieron la operación. Horas después, cazas ucranianos Su-27 y MiG-29 ascendieron a 20.000 pies sobre Voronezh, un centro industrial vital que alimenta las rutas de suministro del sur de Moscú. Bajo sus alas colgaban bombas de caída libre, equipadas con kits JDAM guiados por GPS. Volando bajo y rápido a través de los vacíos del radar, lanzaron sus cargas sobre el principal depósito de combustible de Voronezh. Enormes nubes en forma de hongo se elevaron, y las ondas de choque destrozaron ventanas en los distritos cercanos. Una segunda arteria logística que alimentaba a Moscú fue cortada. Rusia intentó contraatacar desde el mar. Un submarino clase Kilo disparó misiles de crucero Kalibr, con un costo de más de $1 millón cada uno, hacia posiciones ucranianas. Los misiles volaron justo por debajo de la velocidad del sonido, llevando ojivas de 1.000 libras diseñadas para atravesar estructuras endurecidas. Pero los sistemas Patriot PAC-3 de Ucrania estaban listos. Los interceptores, con un costo de unos $4 millones cada uno, surcaron el cielo a Mach 4, destruyendo la mayoría de los misiles entrantes. Un Kalibr golpeó un puente, pero el avance ucraniano continuó sin interrupciones. En tierra, la batalla se trasladó a las rutas de suministro de Rusia. Docenas de drones FPV ucranianos, cada uno con un valor inferior a $3.000, corrieron por la autopista M4 como insectos guiados con precisión. Cazaron convoyes de combustible, camiones de municiones y transportes de tropas. Imágenes de cámara de tablero revelaron más tarde un camión de suministro ruso doblando una curva antes de desaparecer en fuego.
Un transporte blindado de personal BTR viró para evadir a los drones, solo para ser golpeado desde arriba y quedar ardiendo. En 6 horas, Vorónezh quedó aislada, y la principal arteria de suministro del sur de Moscú fue cortada. Mientras los incendios en Vorónezh ardían en la noche, el Kremlin lanzó una segunda represalia. A las 3:42 de la mañana, otro submarino clase Kilo lanzó una nueva salva de misiles Kalibr hacia Kiev. Pero nuevamente, la red de defensa aérea de Ucrania absorbió el ataque. Las unidades Patriot PAC-3 interceptaron la mayoría en el aire, esparciendo escombros sobre campos vacíos. El intento de Rusia de desestabilizar la ofensiva fracasó. Luego vino una escalada de la flota de superficie. Fragatas rusas en el Mar Negro lanzaron misiles P-800 Onyx, cada uno corriendo sobre las olas a casi 2.700 millas por hora. Sus trayectorias de vuelo bajas estaban destinadas a vencer la detección de radar. Pero Ucrania se había preparado para este eje meses antes. Drones navales, embarcaciones de silueta baja y cargadas de explosivos, salieron disparados de bahías ocultas a 50 nudos, zigzagueando entre ráfagas de fuego trazador. Simultáneamente, misiles antibuque Neptuno se lanzaron tierra adentro y se dirigieron hacia los buques rusos. La formación rusa se fracturó instantáneamente. Una fragata viró violentamente y chocó con otra, justo cuando un misil Neptune se estrelló contra su casco. Un dron naval golpeó la popa de una corbeta y detonó, enviando agua y llamas hacia el cielo. Al amanecer, el humo manchaba el horizonte. La represalia naval de Rusia había fracasado, y Ucrania ahora mantenía la iniciativa táctica. Ucrania usó el caos para trasladar la lucha tierra adentro nuevamente. A las 4:28 de la mañana, oleadas de drones de largo alcance cruzaron profundamente hacia Rusia, volando a apenas 200 pies y llevando hasta 100 libras de explosivos. Sus rutas siguieron bosques, lechos de ríos y carreteras, rutas demasiado silenciosas y bajas para el radar. Simultáneamente, misiles Storm Shadow surgieron hacia bases aéreas cerca de Tula, a unas 100 millas al sur de Moscú. Los refugios de aviones endurecidos se abrieron cuando las explosiones atravesaron las reservas de combustible y las pistas. Varios aviones rusos, Su-24, Su-25 y MiG-29, fueron destruidos en tierra, contribuyendo a las pérdidas de aeronaves contabilizadas más tarde en la campaña. Mientras tanto, fuerzas de operaciones especiales ucranianas se infiltraron en nodos de comunicación cerca de Tula. A las 5:12 de la mañana, cargas sincronizadas detonaron a lo largo de líneas de fibra óptica, cortando la columna vertebral de comunicaciones militares de Rusia. Sectores enteros cayeron en silencio. Durante una ventana crítica, Rusia quedó ciega. Mientras Rusia se apresuraba a restaurar las comunicaciones, los drones ucranianos avanzaron hacia el norte. Para las 5:41 de la mañana, el horizonte de Moscú parpadeaba con fuego de defensa aérea. Sistemas Pantsir en los tejados dispararon salvas de trazadoras, mientras lanzadores S-400 enviaban misiles surcando el cielo. Algunos drones cayeron, otros se colaron. Uno golpeó un depósito de combustible del sur, provocando una bola de fuego. Otro se estrelló contra un rascacielos de la ciudad de Moscú, derramando vidrio sobre las calles de abajo. MiG-31 y Su-35 despegaron, pero fallas de coordinación los dejaron dando vueltas sin objetivos claros. Al amanecer sobre Moscú, los residentes publicaron videos de bolas de fuego y arcos trazadores. La afirmación del Kremlin de que todos los drones habían sido interceptados colapsó bajo la evidencia viral. Para la élite de Rusia, el impacto psicológico fue inmediato, socavando las garantías anteriores de invulnerabilidad. Analistas estimaron más tarde que las pérdidas totales de Rusia durante toda esta operación alcanzaron los $5.000 millones, aproximadamente $1,2 mil millones en depósitos, centros ferroviarios, vehículos blindados y sistemas de radar fueron destruidos en Belgorod y Vorónezh. Otros $1,5 mil millones en activos navales ardieron o se hundieron en el Mar Negro. Aproximadamente $1.000 millones en misiles, aviones en tierra y sistemas de defensa aérea se perdieron alrededor de Moscú. Finalmente, se eliminaron alrededor de $1,3 mil millones en infraestructura endurecida,
más notablemente en la división de misiles Yersinsky y el complejo de combustible Padulk. Pero la campaña no había terminado. Rusia lanzó una gran barrera de misiles cerca de la división de misiles Chersinsky. El borde del bosque humeaba mientras Ucrania contraatacaba. UAVs de reconocimiento y ataque avanzaron a 120 millas por hora, mapeando sitios de lanzamiento para unidades Patriot PAC-3 y baterías de cohetes M270 posicionadas 20 millas detrás de las líneas. Los interceptores destruyeron los misiles entrantes en rápida sucesión. Las salvas de M270 golpearon las plataformas de cohetes rusas antes de que las tripulaciones pudieran recargar. ¡Arriba! ¡Casas! Su-30M lanzaron cápsulas de interferencia para bloquear las intercepciones de los MiG-31. Cuando el fuego de cohetes ruso disminuyó, Ucrania avanzó su siguiente capa. Robots de ataque autónomos, cada uno pesando cerca de 20 toneladas y moviéndose a casi 15 millas por hora, entraron en densos campos minados. Cortadores hidráulicos atravesaron alambre de púas y detonaron cargas enterradas. Detrás de ellos, vehículos BMP-2 y BMP-3 irrumpieron en corredores despejados. Sus cañones de 30 milímetros tallaron búnkeres a lo largo de la línea de árboles. Arriba, municiones merodeadoras aceleraron a 250 millas por hora, apuntando a equipos Kornet y radares Pantsir. Con el perímetro colapsando, el blindaje ucraniano rodeó el complejo de misiles. La batalla luego se trasladó bajo tierra. Rusia desplegó defensores de élite entrenados para combate cercano en túneles. Ucrania contraatacó con robots de reconocimiento compactos y drones FP-Winto, mapeando trampas explosivas y puntos de disparo delante de cada escuadrón. Equipos de asalto se movieron en formaciones cerradas, usando granadas aturdidoras y ráfagas supresoras para asegurar nodos clave sin destruir equipos críticos. Inhibidores electrónicos impidieron que se activaran las cargas de demolición rusas, permitiendo a Ucrania apoderarse de salas de comunicación, consolas y estaciones de guía intactas. Sobre el suelo, los tanques sellaron las salidas. Abajo, los ingenieros marcaron los túneles despejados con pintura y barras luminosas. Al anochecer, banderas ucranianas colgaban sobre múltiples nodos subterráneos, alguna vez considerados impenetrables. El golpe final llegó cuando se entregaron coordenadas mapeadas a la artillería posicionada a 25 millas de distancia. Misiles de precisión atravesaron paredes reforzadas, colapsando puestos de mando y destruyendo almacenes de municiones enterrados. Los defensores rusos, aislados y sin comunicación, se rindieron o se retiraron. Las tropas ucranianas escoltaron a los rusos heridos a zonas seguras, demostrando moderación en medio de la destrucción. La campaña culminó en el complejo de combustible Padulk. Los ingenieros apagaron las bombas y desactivaron los reguladores mientras los drones identificaban convoyes de combustible estacionados en bahías de carga. Cohetes disparados desde el hombro los neutralizaron con explosiones controladas. En minutos, más de una docena de transportes fueron desactivados, cortando una arteria crítica de combustible a Moscú. El contraataque final de Rusia provino de unidades de guerra electrónica. Inhibidores posicionados a 68 millas de distancia codificaron la telemetría de drones e interrumpieron los enlaces de datos de los MiG-29. En el mismo instante, bombarderos Su-34 cayeron desde 20.000 pies para atacar posiciones ucranianas. Pero las baterías S-300 dispararon interceptores que obligaron a los jets a retirarse, mientras los cazas MiG-29 ejecutaban pases de misiles guiados por radar para alejarlos. Drones kamikaze se dirigieron a las emisiones de los inhibidores y los destruyeron, restaurando los canales de control. Al final, Rusia había perdido aproximadamente $5.000 millones en barcos, aviones, misiles e infraestructura endurecida. Ucrania había perforado cada capa de las defensas de Rusia, en tierra, en el aire, bajo tierra y a través del mar. Y mientras el humo flotaba sobre búnkeres destrozados, una pregunta persistía en el panorama estratégico. Si se puede llegar a la propia Moscú, ¿puede alguna fortaleza reclamar seguridad todavía? Comparte tus pensamientos y suscríbete para más videos como este.